Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Vamos a... ¿Sí me escuchan adecuadamente, compañeros? Sí, Lick. Muy bien. Gracias. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar la actividad de hoy, compañeros. Vamos a empezar siempre con la asistencia parcial que hacemos en cada clase, compañeros. Vamos a empezar. José Emiliano Hernández, tema, ¿está presente? No está José Emiliano. Catherine Griselda Morales Marín. Presente, licenciado. Muy bien. Juan Manuel Folgar Aguilar. Presente, licenciado. Muy bien. Mónica Rocío Gómez Hernández. Presente, licenciado. Muy bien. Andrés Estuardo González Herrera. Andrés Estuardo González Herrera. ¿Ya está, compañeros? Juan Andrés Sánchez Díaz. Juan Andrés Sánchez Díaz. Rodrigo Eduardo Guerrero Hernández. Presente, Lick, buenas tardes. Buenas tardes. Cindy Judith Hernández Ramírez. Presente. Gracias, presente. Bien. Juana Cristina Paxtor Gómez. Presente, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Héctor Subuyuk Martínez. Héctor Aymar Subuyuk Martínez. ¿Está presente, compañeros? Muy bien, ya se manifestó ahí en el chat. Vamos con Paula Raquel García Trujillo. Muy bien, Paula. Fátima Lourdes Saquic Rachón. Buenas tardes, licenciado. Presente. Buenas tardes. Estuardo Alejandro Ángel Sosa. ¿No está Estuardo Alejandro Ángel Sosa? Victoria Friné de Paz Vázquez. Muy bien. Sofía Elizabeth López Reyes. ¿No está Sofía Elizabeth López Reyes? Juan José Koch Suyuk. Juan José Koch Suyuk. No está tampoco. Se fueron temprano a la playa los muchachos. Madeline Dayana Sandoval Ramos. Buenas tardes, licenciado. Presente. Buenas tardes. Elizabeth Shoyun Yok. Presente, licenciado. Buenas tardes. Muy bien.
Beverly Desiree Tije Morales. Buenas tardes, licenciado. Presente. Bien. Luis Avilés Castellanos. Otro que está bronceándose. Luis Avilés Castellanos. José Rodolfo Flores Cepeda. José Rodolfo. No está José Rodolfo López Flores, perdón, Flores Cepeda. Hanna Andrea Tomás Chicón. Hanna Andrea Tomás Chicón. Diana Gabriela. Diana Gabriela del Águila Paredes. Presente, Lic. Muy bien, ahí nos vamos a quedar con el tema. Sí, dígame. Buenas tardes, disculpe, es que tuve interferencia con el internet, pero estoy presente. Hanna Tomás. Hanna, ya la hacíamos en el puerto, Hanna. No, aún no. No. Bueno, vamos a ver. Que se me cortó un poco a José Rodolfo Flores. Está bien, aquí lo voy a marcar José Rodolfo, no tenga pena. Buenas, licenciado. Permítame, solo voy a buscar aquí. Permítame. Sí, aquí lo encontré. Sí, otro compañero. Fíjese que yo estoy manejando y por eso no le puedo contestar porque voy camino a mi casa, pero soy Estuardo Ángel. Estuardo Ángel. Sí lo llamé, Estuardo Ángel. Sí, sí me llamó. Ángel es apellido. Sí, Ángel es apellido. Sí, sí, sí. Es atípico, ¿verdad? Que sea apellido. Sí, siempre dicen eso. Normalmente es nombre, ¿va? Nombre propio. Sí, sí, sí. Muy bien, ya lo encontré aquí. Muy bien. Gracias, licenciado. Muy bien, a la orden. Vamos a platicar entonces, compañeros, siempre del curso. Vamos a ver, Carlos Pérez está levantando la mano. Licenciado, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. No, al final usted nos dará siempre un tiempito para poder hacerle algunas consultas con relación al trabajo que tenemos pendiente, licenciado, perdone. Con mucho gusto. Mucho gusto. Gracias. Ahí lo vamos a tomar en cuenta por si hay algunas dudas. Con mucho gusto, compañeros. Bien, entonces vamos a retomar el tema que estábamos platicando el último día, compañeros. Es el tema de la demanda, ¿se recuerdan? ¿Verdad? Estábamos hablando, ya habíamos hablado que se entendía cómo se definía la demanda, el tema de las medidas precautorias, hablamos de la estructura de la demanda, hablamos de que hay apartados muy importantes que posiblemente pudieran venir en el examen, hablamos del apartado introductorio y de las peticiones de trámite y de fondo, del formato que les dimos. Luego, también platicamos, vamos a ver de qué otros subtemas Nos hablamos. quedamos en el innecesario agotamiento de la vía administrativa, Lic. ¿Eso lo retomamos o era de la clase anterior a la última? ¿No se recuerdan, compañeros? Creo que eso era anterior, ¿o no? Sí, que eso era anterior. Nos quedamos en la presentación. Ajá,
presentación de la demanda, ¿verdad? Que sí. Entonces, compañera, ahí esto del innecesario agotamiento de la vía gubernativa o administrativa lo vimos en la clase, hace 2 clases, digamos, no en la clase anterior, para que tome nota ahí de eso. Sí, es que lo que pasa es que como yo voy en el orden del libro. Bueno, ya, está bien. Entonces, hablamos de los requisitos también, ¿verdad? Se recuerdan que hablamos de algunos requisitos. Hablamos de los requisitos del 332. Hablamos de la asesoría. ¿Se recuerdan, compañeros, que el tema de la asesoría, leímos el artículo, siempre vayan anotando sus artículos, compañeros, el 321, ¿verdad? El 321, que lo básico del 321 es que no es necesaria la asesoría en los juicios ordinarios laborales, ¿ya? Es decir, no es obligatorio que la parte procesal comparezca con abogado. Tanto el demandante como el demandado pueden comparecer sin la asesoría de abogado. Ahora bien, dice el 321, que si la parte interesada quiere hacerse asesorar, entonces pueden ser los abogados colegiados activos. Dicho sea de paso, compañeros, la colegiación profesional es obligatoria de conformidad con la Constitución política, ¿ya? Es decir, que quien quiera ejercer una profesión universitaria tiene que ser parte de un colegio profesional por mandato constitucional, ¿ya? Y quienes, para los que, digamos, no se recuerdan de eso, unas ideas, por ejemplo, es de que se recuerdan que también la ley dice que la Universidad de San Carlos es la única universidad que puede incorporar a profesionales egresados de universidades extranjeras. En ese sentido, compañeros, por si ustedes en la práctica no han visto cómo funciona eso, es de que en nuestra facultad, por ejemplo, en la Facultad de Derecho, y supongo que en las otras unidades académicas de nuestra universidad, pues se somete al profesional egresado de universidad extranjera, y les digo porque tuvimos la experiencia hace como unos 4 o 5 años de que examinamos, a la terna que yo integré, pues examinamos a una abogada graduada como tal en una universidad de Austria y vino a Guatemala a incorporarse. Y entonces el mecanismo es, compañeros, de que para incorporarse como profesional, la universidad, dentro de las gestiones que deben hacer, es que deben someterse al examen técnico profesional, ¿verdad? No obstante que ya están graduadas en su país, por ejemplo, esta abogada. Entonces tuvimos la oportunidad, la experiencia de examinar a esta abogada egresada en Austria y pues sí, venía muy preparada, obviamente, sí ganó el examen técnico profesional con nosotros. Pero es interesante, compañeros, porque ese es el mecanismo, ¿verdad? A ellos se les somete a un examen técnico profesional y de aprobarlo, pues ya la universidad da el aval para que puedan quedar como incorporados e inscribirse ya como agremiados en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, ¿verdad? Les comparto esa experiencia por si alguien no lo sabía, así funciona la incorporación de profesionales extranjeros. Bueno, entonces hablamos de la asesoría, ¿verdad, compañeros? La asesoría, si el interesado quiere asesorarse, pues entonces los abogados colegiados activos, los estudiantes de Derecho, bajo la coordinación del bufete popular, y también los dirigentes sindicales, ¿verdad? En estos últimos 2 casos, pues hasta 10 salarios mínimos. Algo que se critica, compañeros, es la redacción del 321 cuando se refiere a los estudiantes de Derecho. Vean su código.
Veamos el 321, dice en su segundo párrafo 321, en el inciso C, ¿verdad? Dice que no es necesaria la intervención de asesor, pero que si se hace el inciso C, los estudiantes de Derecho de las universidades que funcionan en el país que hayan aprobado los cursos correspondientes a Derecho del Trabajo, en asuntos cuya cuantía no excedan del equivalente a 10 salarios mínimos mensuales del sector económico que pertenezca al trabajador reclamante y bajo dirección y control de las facultades a través de su dependencia respectiva, que es el bufete popular. Pero fíjense, compañeros, que ahí hay un error grave que comete el legislador, porque ahí dice que los cursos, que haya aprobado los cursos de Derecho del Trabajo. Entonces, hay que recordar que una cosa es Derecho del Trabajo, es el 321, compañero, o compañera, perdón, 321. Una cosa es el Derecho del Trabajo y otra cosa es el Derecho Procesal del Trabajo, ¿ya? Entonces, aquí en este artículo tenía que decir, una vez aprobados los cursos de Derecho Procesal del Trabajo, ¿verdad? Es un error de los legisladores. Pienso que eso ha dado motivo a muchos problemas porque hay ciertos bufetes populares que permiten hacer la práctica laboral, ser pasante laboral, con el solo hecho de haber aprobado los cursos de Derecho del Trabajo. Es sustantivo, porque así lo dice la norma, lamentablemente. Aquí debió haber dicho haber aprobado los cursos de Derecho Procesal del Trabajo, ¿verdad? Y es obvio, si alguien va a hacer una práctica, debería de haber ya aprobado el curso de Derecho Procesal, ¿verdad? Digamos, en algún tiempo en nuestra facultad así lo trabajábamos hace muchos años. Entiendo que en los últimos años ha cambiado eso, pero la idea sería tener ya aprobados los cursos de Derecho Procesal del Trabajo para hacer la práctica, ¿verdad, compañeros? Porque eso le permitiría al estudiante ya llevar una base para poder asesorar a los usuarios del bufete. Eso es una crítica, digamos, a este artículo. La otra cosa es, compañeros, y les dije la otra vez que tenemos, la frase aquí es en su asesoría. O sea, no usemos en su auxilio, en su dirección, procuración y varias frases que los abogados utilizamos como antefirma, ¿verdad? Es decir, va la firma del interesado de la parte procesal y luego va esta frase antes de la firma del profesional. Entonces ahí, compañeros, que no se nos olvide que es en su asesoría. ¿Por qué? Porque el 321 dice, no es necesaria asesor en estos juicios. Sin embargo, las partes que se hicieren asesorar pueden actuar como tales. Tú estás hablando de la palabra asesoría. Cuando vemos procesal civil, sí habla de abogado auxiliante. Por eso ponemos en los memoriales civiles en su auxilio, ¿ya? En cambio, en laboral, en todo memorial laboral, técnicamente debería decir en su asesoría, no en su auxilio, en dirección, procuración y otras cosas, no, en su asesoría. Ahora bien, en la práctica los jueces tampoco es que se compliquen la vida con esto y hay muchos memoriales que usan en su auxilio, pero para ser técnicos debería decir en su asesoría y la firma y sello del abogado. Bueno, entonces esto del 321 es importante, compañeros, y se refiere a la asesoría en esto del juicio ordinario laboral. Ya habíamos hablado de la presentación, que es ante el Centro de Servicios Auxiliares. Ellos lo remiten al Juzgado Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social para la admisión de demandas. Por eso es que en su demanda, que ustedes tienen impresa ahí a la par, dice que está dirigido el memorial de demanda ante el Juzgado Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social para la admisión de demandas del Departamento de Guatemala. Hay que recordar, compañeros, que este centro administrativo es acá en el Departamento de Guatemala. Por ejemplo, si yo voy a Zacatepeque, si voy a Escuintla o a otros departamentos, hay muchos que no tienen estos centros administrativos, ¿verdad? Entonces uno presenta las demandas directamente al juzgado.
¿ya? Señor juez de Trabajo y Previsión Social del departamento de Zacatepeques, por ejemplo, ¿verdad? Directamente al juzgado. En cambio, en la capital no, porque hay un centro administrativo donde se presenta el memorial, ¿verdad? Ya les dije el nombre, que es Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral. Ese es el nombre exacto, digamos, de esa dependencia, que no es un órgano jurisdiccional, compañeros, sino que es un órgano administrativo dentro del organismo judicial, ¿verdad? Ellos no tienen potestad para juzgar, ellos simplemente hacen actuaciones administrativas, reciben las demandas y le dan curso para el juzgado de admisión de demandas. Vale. Eso es importante. Luego, el otro tema, compañeros, en la parte introductoria ustedes pueden ver que dice vecino del municipio de Villanueva del departamento de Guatemala. Dice, esto de la vecindad, compañeros, hay que tomar en consideración y vean el 332 del Código de Trabajo. En el 332, compañeros, dice los requisitos de la demanda, y cuando vamos al inciso B, dice nombres y apellidos del solicitante, edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, vecindad y lugar donde recibe notificaciones. Entonces, en este caso, compañeros, tenemos que tener claro que lo que el Código de Trabajo nos pide es la vecindad, no el domicilio. El domicilio lo pide el 61 del procesal civil. Entonces, allá en procesal civil es el domicilio. Acá en procesal laboral es la vecindad, que son conceptos totalmente diferentes. La vecindad, compañeros, anoten por ahí que es la circunscripción municipal donde la persona reside. ¿Ya? Por ejemplo, podríamos decir que la vecindad es en el municipio de Palín, del departamento de Escuintla, que la vecindad es el municipio de Misco, del departamento de Guatemala, que la vecindad es el municipio de Guatemala, del departamento de Guatemala. Hay que recordar que todos son municipios, compañeros, ojo con eso. Que en la vida cotidiana uno hable del interior y que hable de la capital, etcétera, etcétera. Eso no quita, compañeros, que todos son municipios. Es decir, está el municipio de Guatemala del departamento de Guatemala, que en la práctica muchas veces se pone Ciudad de Guatemala, es otra cosa, pero es un municipio, ¿ya? Entonces, municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, puede ser la vecindad de alguien en el caso que resida en la ciudad capital. Y así, compañeros, la residencia determina dónde se tiene la vecindad. Esto tiene como asidero legal, compañeros, el artículo 41, anótenlo, 41 Código Civil, 12 Código Municipal. Esos artículos dan el fundamento legal para poder determinar qué es la vecindad, ¿verdad? La vecindad, dijimos, circunscripción municipal donde se reside, de conformidad con el 41 Código Civil, 12 Código Municipal. Bueno, el tema del departamento en lo civil, compañeros, el domicilio, es una cuestión meramente práctica. Digamos, no tenemos realmente una norma expresa que nos diga que el domicilio es la circunscripción departamental donde la persona resida. Así literalmente no lo tenemos en ninguna ley. Sin embargo, compañeros, en la práctica, tanto forense en el ámbito civil como en el ámbito notarial, de derecho notarial, digamos, cuando se autoriza un acta notarial, se autoriza una escritura pública, donde el Código Notariado pide como el domicilio del otorgante del instrumento público. Entonces, tanto los abogados en procesal civil como los notarios, al redactar los instrumentos públicos notariales, pues sabemos que el domicilio es el departamento, ¿verdad? Por eso normalmente se indica de este domicilio, ¿verdad? Porque vive en ese departamento donde se está presentando el memorial o donde se está faccionando el instrumento notarial. O en su defecto, si no se dice de este domicilio, pues entonces sería con domicilio en el departamento XX, ¿verdad? Que sería para cubrir ese, esto del domicilio. Bien. Entonces, eso sería en cuanto a la vecindad, y hablamos de la asesoría. También en la parte introductoria está el casillero electrónico,
¿verdad? Ojo con eso, compañeros. Que con anterioridad, pues, bueno, hace muchos años era un lugar físico, digamos, normalmente la dirección del abogado, ¿verdad? Pero después ya fue como una especie de mixto, ¿verdad? Que anotábamos un lugar físico y un lugar electrónico. Y ahora pues ya el código de trabajo pues ya establece que tenemos que señalar pues un casillero electrónico, ¿verdad? El 300, anoten por ahí, compañeros, que la obligación de señalar casillero electrónico está en el artículo 328, ¿verdad? Si contamos los párrafos, este es un poquito grande, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en el octavo párrafo del 328 dice, vean su código, compañeros, dice, los litigantes deben señalar un casillero electrónico para recibir notificaciones y ahí se les harán las que procedan mientras no expresen un nuevo casillero electrónico donde deban hacérseles. Es decir, por eso ustedes ven en este proyecto de demanda que tienen en este formato, dice que se señala como lugar para recibir notificaciones el casillero electrónico número tal y tal y tal, que corresponde al abogado tal, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el fundamento es el 328 en el octavo párrafo, y luego dice en el siguiente párrafo, cualquier otra persona que se presente al proceso deberá señalar lugar para recibir notificaciones en la misma forma, es decir, cualquier otra persona que se apersone al juicio tiene que señalar un casillero electrónico para notificarle. Ahora bien, aquí viene, compañeros, y anótenlo por ahí, un requisito esencial de la demanda, ¿verdad? Es principal este requisito, es un requisito esencial de la demanda que está en el siguiente párrafo, digamos que estaría entonces en el 328 décimo párrafo, que dice que no se le dará curso a las primeras solicitudes donde no se fije por el interesado lugar para recibir notificaciones de conformidad con lo anteriormente estipulado, ¿verdad? Es decir, que si alguien presenta una demanda y no señala lugar para recibir notificaciones o señala un lugar, pero señala un lugar físico, el órgano jurisdiccional tiene la facultad de no darle curso a esta demanda, ¿verdad? Por no haber cumplido con ese requisito esencial. Entonces, por eso, compañeros, ojo con eso, ¿verdad? Incluso para el examen. Ese es un requisito, repito, esencial en la demanda, es señalar lugar para recibir notificaciones que es en un casillero electrónico, ¿verdad? Esa es la cuestión. Repito, requisito esencial de demanda, señalar lugar para recibir notificaciones a través de casillero electrónico. Todo esto aparece en el 328 como fundamento legal para lo que estamos platicando. Luego, compañeros, también en la parte introductoria se mencionan 2 abogados. Esto lo hice a propósito para poder explicarles algo. De conformidad con la ley, compañeros, el abogado es responsable de la juridicidad del documento que autorice. Es decir, si yo firmo una demanda, yo como abogado soy el responsable de que se hayan cumplido los requisitos legales, porque para eso soy abogado, ¿verdad? Es decir, no puedo evadir yo esa responsabilidad. Entonces, si se contrata a un abogado es porque va a redactar la demanda, la contestación de demanda o cualquier otra actuación procesal de una manera técnica. Entonces, con esa base, compañeros, de que el abogado responsable de la juridicidad del memorial que se presenta, muchos abogados cometen el error, compañeros, de que, por ejemplo, en una demanda, en la parte introductoria dicen que el presentado pues comparece con la asesoría legal de 2 o 3 abogados, por ejemplo, mencionan los nombres, pero al final firma el interesado, firma el abogado, pero solo firma uno. Y en la parte introductoria hablan de 2 o 3 abogados, pero en la parte final, entonces solo firma un abogado de los 2 o 3 que se hayan mencionado. Entonces,
En estos casos, compañeros, ya es en la práctica tribunalicia y basado que los abogados son responsables de la juridicidad del memorial que están presentando, entonces los jueces lo que hacen es tener como abogado asesor en este caso o auxiliante en procesal civil, lo tienen como abogado solo al que firmó, no a los que se mencionan, ¿verdad? Porque los otros que se mencionan no firmaron. Entonces, al no firmar se entiende que ellos no son responsables del documento porque no firmaron. Esto, pues muchos abogados lo han ido entendiendo en los últimos años. Para mí es un criterio muy acertado de los tribunales, de los jueces civiles y laborales, porque no podemos con el solo hecho de mencionar a un abogado sin que haya firmado la demanda, por ejemplo, en este caso, atribuirle alguna responsabilidad profesional porque él no lo firmó. Imaginémonos que haya problemas con esa demanda y que esto se vaya al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados. Si me mencionan a mí, pero yo no firmé, yo voy a decir, mire, pues yo soy abogado, pero yo no firmé, no soy responsable del error que tenga esa demanda, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, por eso el criterio es muy acertado. Hace muchos años, compañeros, sí procedía esto, tanto en materia en jurisdicción ordinaria como en jurisdicción constitucional, se permitía pues poner 2 o más abogados y aunque solo uno firmara. Por supuesto, compañeros, que normalmente se pone esta frase que van a actuar conjunta o separadamente, ¿ya? Es decir, que si por ejemplo en una demanda hay 2 abogados, como en el ejemplo que se les presentó y que dice en la parte final que firman los 2 abogados asesores, entonces ya en los subsiguientes memoriales ya no hay necesidad que intervengan los 2, porque puede ser conjunto o de manera separada. Entonces ya uno de ellos sí va a poder firmar los siguientes memoriales, porque en el memorial inicial ya aparece él como abogado de esa parte procesal. En los subsiguientes actos procesales, ya sea audiencias o memoriales, no hay necesidad de que comparezcan más abogados. Vamos a ver a Madeline. Tengo una consulta. Este modelo de la demanda está redactada como si el demandante lo hubiera escrito, aunque por ende se entiende que pues esto lo redacta un abogado. ¿Esto siempre es así? Siempre es así. En cualquier actuación judicial, así, y en cualquier materia, tanto en procesal civil, en procesal laboral. Interesante su pregunta, pero así se redacta, ¿verdad? Como en primera persona, ¿verdad? Que yo, fulano de tal, ¿verdad? Comparezco a demandar y todo eso, ¿verdad? Está bien, interesante la pregunta. Bueno, otra cuestión que es importante vamos a ver, Telma, dígame. Buenas tardes, Lic. Sí, buenas tardes. Al igual que los abogados, la parte que demanda, digamos, el actor, cuando presenta los siguientes escritos, ya después de la demanda, ya no vuelve a poner todos los datos otra vez. Exacto. O los vuelve a poner. No. Todos los datos de identidad personal, el lugar para notificar y abogados auxiliantes o asesores, todo eso ya no se pone. ¿Y únicamente en qué sentido se expresa entonces? Es como yo les mandé ahí el material. Por ejemplo, si usted ve en la hoja 9 del material que les mandé, que dice memorial de ampliación y modificación de demanda, solo está, primero aparece en el acápite, aparece el número del juicio, ¿verdad? Juicio ordinario laboral, número XX, ¿verdad? Luego, ¿a qué juzgado estoy dirigiéndolo? Pero después dice Leonardo Osorio Mazariegos, de datos de identidad personales conocidos en el juicio arriba identificado, respetuosamente comparezco a. Indica que está compareciendo al juzgado. Entonces, solo usted tiene que indicar el nombre del que se está presentando, que sería el señor Leonardo Osorio Mazariegos, en este caso hipotético, y decir que es de datos de identidad personales conocidos en el juicio arriba identificado. Eso es lo que se pone, ¿verdad? Porque ya usted en la demanda, ese señor Leonardo Osorio, ya en la demanda, que en su escrito inicial,
pues detalló todo su edad, su estado civil, su nacionalidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? El abogado auxiliante, casillero electrónico, etcétera, ¿ya? Entonces, solo eso tiene que poner, compañera Telma, ¿verdad? Solo de datos de identidad personales conocidos en el juicio. ¿Sí? Entonces, sería requisitos esenciales únicamente en su primer escrito. Ah, sí, es en la demanda, ¿verdad? Estamos hablando de la demanda. Ya cualquier otro acto, cualquiera que se le pueda ocurrir o necesitar hacer, ya solo se pone el número del proceso, a qué juez se le dirige y el nombre del presentado y se agrega esa frase de datos de identidad personales conocidos, ¿verdad? En el proceso. Ahora bien, esto me permite también explicar que cuando alguien está representando, ¿verdad? Por ejemplo, un mandatario judicial o un representante de una entidad, él en su escrito inicial indicó todos sus datos generales de identidad, pero también indicó que estaba actuando bajo cierta calidad por ser representante o mandatario de una entidad. En ese caso, o puede ser mandatario de una persona individual también, ¿verdad? Pero siempre que sea representante, entonces se agrega una frase que dice de datos de identidad personales y calidad acreditada y reconocida en el presente juicio, ¿ya? Porque una cosa es cuando alguien comparece de manera individual, son solo sus datos de identidad personal. Pero si alguien compareció, por ejemplo, como mandatario judicial, no está actuando en nombre propio, él está actuando en representación de su mandante. En ese sentido, en este escrito se pondría, digamos, si este señor Leonardo, que estamos tomando como base, fuera representante, se diría Leonardo Osorio Mazariegos, de datos de identidad personales y calidad acreditada y reconocida dentro del juicio ordinario laboral arriba identificado. Se agrega que él tiene una calidad, ¿verdad? Es la personería con la cual él está actuando dentro del proceso. Bueno. Gracias, Lick. Sí, ahí estamos, Telma. Bien. Entonces, ahora vamos a los hechos. Ahí vean la demanda que estamos leyendo, ¿verdad? En los hechos, pues, fíjense que ahí, pues, se establece, cuando ustedes vean las demandas en su estructura, en el apartado de hechos, se parecen. No son exactamente iguales, pero son muy parecidas, muy, muy parecidas. ¿Por qué pasa esto? Pasa sencillamente por la práctica tribunalicia. Es decir, el Código de Trabajo solo dice que hay que relacionar los hechos, pero no dice cuál es el orden de los hechos, cómo se relacionan los hechos, no lo dice. No dice cuáles son, digamos, los subapartados del apartado de hechos. Solo dice, y veamos, chequemos el 332 en los términos que ahí se regulan. Vean el 332, dice en el inciso C, 332C, dice, relación de hechos en que se funda la petición. Solo eso, relación de hechos en que se funda la petición. No dice cómo se tienen que relacionar los hechos, ¿verdad? Sin embargo, compañeros, en la práctica, pues ya los abogados y los jueces estamos acostumbrados a tener subapartados que normalmente, aunque no es obligatorio, normalmente van con números romanos, ¿verdad? El número romano 1, tal cosa, 2, tal cosa, como en este caso, relación. La primera, que es el epígrafe de la relación laboral, su vigencia y prueba de subsistencia. El 2 es del trabajo desempeñado en lugar de ejecución. El 3 es jornada de trabajo. 4, salario. 5, terminación de relación laboral. 6, de la vía conciliatoria administrativa. 7, de las reclamaciones. Y hasta ahí, ¿verdad? Entonces, eso cuando ustedes vean, o los que ya están trabajando, van a ver que las demandas se parecen, ¿verdad? Pero se parecen precisamente porque la práctica nos ha hecho tener esta especie de formato. Claro, cada abogado le pone pues su toque especial de cómo redactarlo. Yo, fíjense que he tenido el cuidado de enseñar y de hacer mis demandas en la práctica. En ese primer apartado, la mayor parte de abogados, y ustedes pueden ver sus demandas que hayan encontrado en los procesos, ponen
de la relación laboral y su vigencia. Normalmente así le llaman la mayor parte de abogados, ¿verdad? Más de un 80% le ponen así, la relación laboral y su vigencia. Sin embargo, compañeros, en la práctica hay que tomar en cuenta que la prueba de la existencia de la relación laboral le compete, o la carga de la prueba le corresponde al actor, al demandante. Si yo soy demandante, por ejemplo, un trabajador, como en este caso, yo tengo la obligación de probar la existencia de la relación laboral. Ojo con eso, compañeros. Eso no lo dice el Código de Trabajo. Eso lo dice la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Entonces, anoten por ahí, compañeros. Para efectos de examen, esta es una pregunta muy importante. Si quieren, anoten más o menos en estos términos, que de conformidad con la jurisdicción, con la jurisprudencia constitucional, anotemos, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, la carga de la prueba le corresponde al trabajador en los siguientes hechos, y son 3 hechos, compañeros, 1, 2, 3. El número 1 es la existencia de la relación laboral. Número 1 es la existencia de la relación laboral, que es lo que estamos hablando en este momento, por eso dice ahí prueba de su existencia. ¿Qué quiere decir eso, compañeros? Que el trabajador, según la Corte de Constitucionalidad, es el responsable y tiene la carga de la prueba de demostrar la existencia de la relación laboral. ¿Cómo lo demuestre? Es una cuestión que es libre. Cualquier medio de prueba legalmente admisible puede utilizarse para poder demostrar la existencia de la relación laboral. Por ejemplo, muchas veces durante la relación laboral el trabajador ha pedido constancias laborales, por ejemplo. Una o más constancias laborales. Por ejemplo, yo me recuerdo un juicio que llevé que me dijo el trabajador, fíjese que yo unos 3, 4 meses antes de que me despidieran, yo pedí una constancia laboral y porque iba a sacar un crédito en un banco y tengo la copia de esa constancia laboral. Otras personas tienen certificados que extiende, digamos, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, donde se suspendió, por ejemplo, al trabajador por un accidente laboral, por ejemplo. Otros trabajadores tienen una copia del contrato de trabajo que firmaron en su momento. Es decir, cualquier medio de prueba, compañeros. Lo importante y lo que dice la Corte de Constitucionalidad es que se tiene que probar la existencia de la relación laboral a través del propio trabajador. En otras palabras, yo me recuerdo hace algunos años, compañeros, que platicando con una colega en un diplomado que coincidimos en el Colegio de Abogados, ella me decía, y después lo expuso públicamente porque era un diplomado en materia laboral, y decía ella, es que yo presenté una demanda asesorando a un trabajador y el patrono no llegó y emitieron sentencia condenatoria, pero después aparece el patrono y apeló la sentencia y él invocó de que el trabajador no había probado la existencia de la relación laboral y la sala de apelaciones declaró sin lugar la demanda. Para ella eso era injusto y un montón de cosas. Pero fíjense, compañeros, que parece exagerado, pero la sala de la Corte de Apelaciones que conoció del recurso de apelación se basó precisamente en lo que estamos platicando hoy. Que la existencia de la relación laboral, la carga de la prueba la tiene el trabajador. Entonces tenemos... desde hace algunos años yo en estos formatos agregué esta frase que dice y prueba de su existencia, porque entonces no solo se dice
de la relación laboral, cuándo empezó, cuándo terminó y cuál es el periodo de vigencia, sino que también se dice cómo se demuestra, ¿verdad? Y así no se nos olvida, porque el epígrafe dice prueba de su existencia. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo les anoté en su formato que hay una constancia laboral que presenta el trabajador para acreditar la existencia de la relación laboral. Pero como les repito, puede ser cualquier otro tipo de prueba, no necesariamente una constancia laboral, puede ser cualquier otra, ¿verdad? Pero lo importante es demostrar. Entonces, regresemos a lo que estaban anotando. Dijimos que de conformidad con la jurisprudencia constitucional, la carga de la prueba la tiene, número 1, por la existencia de la relación laboral. Número 2, reclamo de salario por trabajo extraordinario. Anotemos como número 2. Repito, reclamo de salario por trabajo extraordinario. Y número 3, reclamación de ventajas económicas. Reclamación de ventajas económicas. Muy bien, entonces en esos 3 hechos, de una vez compañeros, márquenlo bien porque más de alguno de ustedes le va a venir en el examen segundo parcial. Eso es algo elemental que tenemos que tenerlo, no para hoy, sino para siempre en la cabecita, compañeros. Que la existencia de la relación laboral, que el reclamo de salario extraordinario y que el reclamo de ventajas económicas, en esos 3 extremos, la carga de la prueba la tiene el trabajador, ¿verdad? No confundamos como algunos pretenden en tribunales, compañeros, porque algunas veces lo hemos hecho valer, que por la inversión de la carga de la prueba, que yo se las voy a explicar más adelante, que esa inversión de la carga de la prueba aplica para todo y que es el patrono que tiene que probar todo. No es así. O sea, la inversión de la carga de la prueba es en relación a la causa del despido, ¿verdad? Y la justicia... Sí, dígame. Perdone, ¿para estos 3 hechos hay algún artículo? No. Eso es disposición de la Corte de Constitucionalidad. No hay artículo del Código de Trabajo, ¿verdad? Por eso les decía yo cuando empecé, creo que en la primera clase, sí, en la primera clase lo platicamos, yo les dije a ustedes que, una de las cosas que se lamenta es que el Código de Trabajo pues ya tiene sus décadas y ya necesita pues unas reformas importantes, y luego separar la materia sustantiva de la procesal. Pero además de eso, entre las debilidades del código, eso lo ha suplido la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Ha creado jurisprudencia constitucional que establece el tema de que estos 3 hechos tienen que ser probados por el trabajador, ¿verdad? Pero no hay un artículo, compañera, no hay un artículo específico. De todos modos, hay que recordar, compañeros, que la jurisprudencia es una fuente del derecho complementaria, ¿verdad? Es decir, que es obligatorio su cumplimiento. Si yo invoco un criterio jurisprudencial decantado por la Corte de Constitucionalidad, será el órgano jurisdiccional el que me va a dar la razón, porque estoy invocando algo que es de carácter obligatorio. Leamos ahí, vean por ahí en su momento el 43 de la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad de leyes. Ahí dice claramente que las interpretaciones que haga la Corte de las leyes pues sientan doctrina legal o jurisprudencia, los 3 fallos contestes, dice la ley, ¿verdad? Es decir, 3 fallos en un mismo sentido van a establecer jurisprudencia constitucional. Y esa jurisprudencia, parte de esa jurisprudencia creada por la Corte es esto que estamos platicando. Entonces, esto es un criterio SC, pero es un criterio que los abogados tenemos que manejar y que los jueces también tienen que respetar. De no respetar a un juez la jurisprudencia constitucional, entonces podemos plantear en su momento un amparo en contra de esa autoridad que pudiera violentar y no observar los criterios establecidos por la Corte de Constitucionalidad. Repito, eso tiene un fundamento, el 43 de la ley
de amparo. Ahí pueden chequearlo ya más despacio, compañeros. Eso es fundamental para la vida de ustedes, no para esto, sino para todo el derecho. El 43 lo voy a anotar aquí, compañeros, porque así ya sé que puedo preguntar en el examen del artículo 43 de la ley de amparo. Muy bien. Entonces, pero anótenlo, compañeros, no pongan caritas ahí de llanto, sino que creo que es hasta mejor, compañeros, porque les estoy diciendo que eventualmente podría preguntarles del 43. Lo peor sería no resaltar esa posibilidad de que de ahí vienen preguntas, compañeros, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, Orfa. Buenas tardes, licenciado. Una consulta, ¿cómo se puede probar el trabajo extraordinario? Sí, es interesante su pregunta. Fíjense que en el orden que yo o que lo dice la Corte, que no lo digo yo, sino la Corte, la prueba de la licencia laboral, digamos que a veces se complica, pero no tanto. El trabajo extraordinario se complica un poco más y las ventajas económicas también, más todavía. Ahora bien, ¿cómo demostrar trabajo extraordinario? Por ejemplo, en algunas empresas, compañeros, tienen un libro de asistencia, por ejemplo, u hojas de asistencia de ingreso y egreso. Si usted en esas hojas o en ese libro como trabajadora, por ejemplo, su trabajo es de 8 a 4 de la tarde, pero resulta que durante toda la relación laboral usted ingresó a las 8, pero salió a las 5 de la tarde, es decir, hizo una hora extra y nunca le pagaron, el libro podría ser un medio de prueba, ¿verdad? Que lo tiene la parte contraria, pero yo puedo pedir como trabajador que la parte contraria lo exhiba en la audiencia. Eso se llama exhibición de documentos como medio de prueba. Yo puedo pedir que el patrono exhiba ese libro o esas hojas de asistencia, por ejemplo. Pero esa es una posibilidad. Otra posibilidad, compañeros, es que ahora, pues ya con los avances tecnológicos, pues ya hay medios como electrónicos de poder llevar los controles de asistencia a los trabajadores, ¿verdad? Se recuerdan que hay por ejemplo, incluso por muchos años, tal vez ustedes vieron que habían unas tarjetas de asistencia le llamaban, entonces usted ingresaba a una maquinita que normalmente estaba en la pared, ingresaba esa tarjeta y esa tarjeta le marcaba la hora de entrada y le marcaba la hora de salida, ¿verdad? Era una especie como de reloj marcador, digamos. Entonces yo ingresaba en este momento la tarjeta, me marcaba las 15:22, por ejemplo, que es en este momento. Entonces esa es otra posibilidad. Lo electrónico y, en fin, la Corte no establece la forma en que usted va a demostrar. Eso no le interesa a la Corte. Lo que le interesa es que usted lo demuestre. Si usted lo demuestra, incluso podría ser hasta por testigos, por ejemplo. Recuérdese que el testigo declara bajo juramento. Un testigo no puede llegar a mentir y decir, sí, por ayudar a mi compañerita de trabajo, yo voy a decir que siempre salió a las 5 de la tarde cuando era a las 4 la salida, porque él puede incurrir en un delito incluso y certificarle lo conducente el juez de trabajo al Ministerio Público, ¿verdad? Para una persecución penal. Entonces podría ser eventualmente hasta testigos, es decir, eso ya queda como a creatividad del abogado que está proponiendo la prueba. ¿Cómo demostrar eso? Porque si no lo demuestra, yo he visto sentencias emitidas por las judicaturas laborales donde dicen que no se condena, por ejemplo, al pago de salario extraordinario en virtud de que el trabajador no probó haber trabajado de manera extraordinaria. Entonces, ojo con eso. Por eso la Corte dice que usted lo tiene que probar. Entonces, de entradita, usted como abogado, cuando su cliente se acerca a usted tiene que decir, bueno, pues usted tiene, yo me recuerdo hace como un par de años me llamó una persona, una mujer me llamó y me dijo, mire, yo trabajé en tal lado y resulta que trabajé horas extras y todo, y entonces yo le dije, mire, la Corte dice que hay que demostrar esa reclamación. Usted
tiene cómo reclamar, tiene esto, tiene lo otro, etcétera, etcétera. Y ella me dijo que nada de eso tenía. Entonces le dijo, mire, ¿para qué vamos a presentar una demanda sin la corte nos ha dicho que usted como trabajadora tiene que demostrar que trabajó en horario extraordinario? Entonces por eso, compañeros, les digo que esto que estamos platicando es elemental, saberlo, que no se nos olvide, porque lógicamente no se nos puede olvidar hacer una demanda que un trabajador diga, mire, reclamemos salario extraordinario y ustedes se pongan a redactar, reclamen en ciertos términos, pero se les olvide demostrar eso. Y entonces para el patrono mejor, porque cuando el patrono presente, digamos, se oponga a la demanda, va a decir que va a plantear una excepción de plano, una excepción perentoria, que le puede llamar como quiera, porque esa es la nomina quien la presenta. Entonces, por ejemplo, podría ser excepción perentoria de improcedencia del pago de salario extraordinario, por ejemplo. Y ahí decir que el trabajador no está probando haber trabajado de manera extraordinaria, consecuentemente no procede la reclamación de ese salario porque está inobservando lo que dice la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Por eso, compañeros, tratamos de hacer estas explicaciones que muchas tienen mucha relación con la práctica, compañeros, y a veces se me olvida un poco que tenemos que hacer muy teóricas las clases, porque la cosa es que aprendan esto, porque o sea, ¿de qué me sirve a mí que, por ejemplo, conozcan doctrinariamente una serie de figuras, definiciones, elementos, características, etcétera? Si ustedes, compañeros, van a ser abogados de la realidad, no teóricos. Por eso les comparto este tipo de cosas y muchas de ellas que pues las hemos vivido y por eso pues tratamos de transmitir ese tipo de situaciones, ¿verdad, compañeros? Pero hay que anotarlas y aprenderlas y eso les va a ayudar mucho en su vida estudiantil y profesional en su momento, ¿verdad? Bien. Entonces, lo otro, compañeros, que aparece ahí en el primer apartado es, aparte de la prueba de existencia, dice relación laboral y su vigencia. Vamos a hacer, bueno, todavía nos quedan como 20 minutos. Vamos a hacer un ejercicio ahí, compañeros. Vamos a ir diciendo sobre la relación laboral y su vigencia. Por ejemplo, ustedes vean la demanda. Dice, la relación laboral inició el 1 de febrero 18. Finalizó el 31 de diciembre 21. En consecuencia, la vigencia de la relación laboral fue de 3 años y 11 meses. Va. Entonces, vamos a hacer el ejercicio sobre computar la vigencia de relaciones laborales. Yo les voy a dar fechas y ustedes me van a decir cuántos años, meses y días son. Primero les voy a poner un par de ejemplos para que ustedes se ubiquen. Anótenlo si quieren por ahí. Digamos en la demanda, ahora pueden anotar 1 de febrero 2018 al 31 de diciembre 2021. A eso dice la demanda, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se computa? Vean, dice empieza el 1 de febrero del 2018. ¿Ya? Entonces, los plazos de conformidad con la ley del organismo judicial vencen en la víspera de la fecha en que fueron empezados a contar. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo no puedo decir que el primer año es del 1 de febrero del 2018 al 1 de febrero del 2019. ¿Por qué? Porque estoy poniendo 2 veces el 1 de febrero. Cuando yo digo 1 de febrero 18 a 1 de febrero 19 no es un año. Ese es un año y un día. Porque al vencerse en las vísperas de la fecha en que se empezó a contar, quiere decir que si usted cuenta del 1 de febrero 18, su año termina el 31 de enero 19. No el 1 de febrero 19, sino el 31 de enero 19. ¿Por qué razón? Porque el siguiente año se computa del 1 de febrero 19 al 31 de enero 20, ¿ya? Entonces, eso está como aquello que los guatemaltecos decimos de manera recurrente, compañeros, de decir entre 8 días.
entre 15 días. Cuando decimos 8 días, le estamos dando a una semana 8 días cuando tiene 7, compañeros. Y cuando decimos entre 15, de hoy en 15, decimos muchas veces, ¿va, compañeros? Pero como decía una eminencia, uno de mis profesores de la universidad, que lamentablemente se fue con el COVID, él decía, magistrado SC cuando murió, fíjense que él decía, por ejemplo, él decía una frase seguido, decía, hablamos mal, pero nos entendemos bien, ¿verdad? Es decir, como todos hablamos mal, pues todos nos entendemos, ¿verdad, compañeros? Y si me dicen de hoy en 15 es porque va a ser el miércoles, el miércoles entre 2 semanas. Pero en realidad cuando decimos 15 quiere decir que una semana tiene 8 y la otra tiene 7, ¿va? Parece raro decir hoy en 15, ¿verdad? Porque si fuera de 8 días sería de hoy en 16, ¿verdad? No de hoy en 15. Pero como todos entendemos, compañeros, y ahí así somos los chapines, ¿verdad? Que a veces medio hablamos el español, pero todos nos entendemos, ¿verdad? Y ahí nadie se pierde, ¿verdad? Si digo hoy en 15 ya saben ustedes de qué estamos hablando, ¿verdad? Pero así somos, compañeros, y por eso tenemos que mejorar nuestra forma de expresarnos, compañeros, mejorar nuestra forma de redactar, ¿verdad? Porque el español es muy amplio, pero hay que dominar, ¿verdad? Quizás no todo, ¿verdad, compañeros? Porque el idioma español es amplio. De hecho, yo tuve la oportunidad de trabajar algún tiempo con el profesor Ramírez. Tal vez alguno de ustedes se recuerda, el profesor Ramírez, que tenía su programa en Canal 7, si no mal recuerdo, u 11, algo así, que se llamaba Así se contesta, y eran temas normalmente de gramática y de ortografía y cosas así en su programa. Él escribió un libro de ortografía. Pero una vez platicando con él, coincidíamos que el idioma español es muy vasto y que no obstante él, que se había dedicado a estudiar bastante el idioma español y era muy reconocido en nuestro país sobre ese tema, coincidíamos, compañeros, que el idioma es complejo y es difícil y nadie puede jactarse que lo hable o lo escriba a la perfección. Eso me recuerdo una tarde que nos pudimos a platicar con él en el colegio y pues coincidíamos en eso, compañeros, pero los abogados tenemos de alguna manera que cultivar esta posibilidad de hablar de la mejor manera, ¿verdad? Y tenemos que ponerle ojo. Por ejemplo, hay muchos que dicen, por ejemplo, vuelvo a repetir. Por ejemplo, es un error, ¿verdad? Repito. El hecho de repetir ya lleva implícito el volver, ¿verdad? Entonces no puedo decir vuelvo a repetir, no, repito, ¿ya? Es que se murió Juanito, no, es que murió Juanito, porque ese se le da la connotación de que él quería morirse y él no se quería morir de plano. O sea, el mundo a veces es difícil, pero nadie se quiere morir, ¿verdad, compañeros? Entonces, en ese caso no se puede decir el se murió fulano de tal, no, murió fulano de tal, por ejemplo. La frase eterna, compañeros, que no se nos queda, el famoso media vez, ¿verdad? Es que media vez tal cosa, que tal, no. El media vez no existe, es una vez, ¿verdad? Una vez pase tal cosa, entonces lo otro, ¿verdad? Pero hay una ley, compañeros, hay una ley que dice en el texto media vez, fíjense. Entonces, el idioma es amplio, compañeros, y nadie lo puede dominar al 100%, ¿verdad? Hay unas cosas que se llaman demonios ortográficos, por ejemplo. Hay palabras de doble grafía, por ejemplo, psicología, ¿ya? Séptimo o séptimo, por ejemplo, con P o sin P. Entonces hay un montón de cosas, compañeros, interesantes en el idioma. Lamentablemente, y algo que coincidimos todos y que ustedes también deberían de estar conscientes, es que el tema electrónico, las redes sociales nos han hecho tergiversar nuestro idioma, ¿verdad? Usamos términos extranjeros, el famoso OK. ¿Quién no pone un OK, compañeros, en el tema del chat, por ejemplo? Y recordemos que el OK no es español para empezar, ¿va? Y otras cosas, ¿verdad? Pero como nos gusta, ¿va, compañeros? Nos gusta, ¿verdad? En lugar de decir
voy a refaccionar, pues voy al snack, compañeros. Y todos saben que es un snack, ¿verdad? Y entonces, ¿pero por qué no decimos vamos a refaccionar? ¿Verdad? Tan fácil. Y usted va, por ejemplo, a un lugar y le hablan términos en inglés. Va a un restaurante y le dicen, es que esta comida se llama no sé qué, en inglés. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué es o qué tiene la comida? ¿Verdad? Pero somos expertos, ¿verdad? Los guatemaltecos nos gusta, ¿verdad? Que nos hablen y tan bonito que se oye, ¿verdad, compañeros? Que alguien use términos mezclados de inglés y el español. Como el call center, dice Otto, sí, lamentablemente. Entonces hemos tergiversado y luego cuando escribimos ponemos un párrafo de este tamaño en WhatsApp y se nos olvida que hay puntos, que hay comas, que hay tildes, que hay punto y coma, etcétera, comillas. O sea, nosotros nos vamos de punta a punta, ¿verdad, compañeros? Ni mayúsculas, minúsculas, nada, ¿verdad? Entonces es un poco delicado. Para nosotros como abogados y notarios es muy delicado no dominar las cuestiones básicas del idioma. Vamos a ver, Carlos. Licenciado, buenas tardes. Solo para recordarle el tiempo para las preguntas, perdone, con el licenciado. Ya. Sí, excelente. Me parece muy bien. Vamos a ver, si quieren entremos ahorita a ese tema. Pregunte, Carlos, ¿qué es lo que usted necesita saber? Muchas gracias, licenciado. Le comento que nosotros con el compañero con que vamos a trabajar la demanda que usted nos dejó como tarea. Sí. Solo tenemos una duda, es en el orden de presentación del trabajo. Explicó que en primer lugar va la carátula, ¿verdad? Luego dice un resumen ejecutivo en 2 páginas, solo han ver. Pero luego está el número 3, dice análisis y explicación manuscrita de las actuaciones en el orden indicado. Análisis y explicación manuscrita, ¿cuántas páginas, licenciado? Perdone. Si no mal recuerdo, mencionamos 2 o 3 páginas de cada actuación. Es decir, que de la demanda 2 o 3 páginas, de la contestación de demanda 2 o 3 páginas, de la sentencia 2 o 3 páginas, ¿sí? Cada actuación 2 o 3 páginas, manuscritas, ¿verdad? El resumen ejecutivo es un resumen de todo, eso lo van a hacer al final. Una vez hayan hecho los análisis, sí, ahí Madeline nos corrobora esto, que sí, de 2 a 3 páginas se les pidió de cada actuación procesal, y las 2 páginas del ejecutivo lo hacen al final del trabajo, cuando ustedes ya tienen la visión, el panorama de todo lo que trabajaron, entonces hacen el resumen de todo lo que vieron en el proceso, ¿verdad? Ok, ahora otra consulta, licenciado, como es de forma manuscrita, pregunto, ¿puede ir letra de ambos participantes, ¿verdad? Que no solamente uno tenga que escribir, sino porque el trabajo... No, ahí está equivocado, compañero. Mire, pues, el trabajo lo van a hacer entre los dos, pero dijimos que la presentación es individual. Es decir, exacto, que usted va a presentar su trabajo con su letra y el otro compañero va a presentar su trabajo con su letra. Que los dos trabajos van a ser iguales porque se pusieron de acuerdo y hicieron el trabajo en conjunto es muy diferente, pero sí la calificación va a ser individual. Ok, esas eran nuestras dudas, licenciado, y le agradezco. A la orden. Gracias. Muy bien. Elma. Licenciado, una consulta. Fíjese que como somos bastantes los que hemos ido a ver los expedientes en los laboratorios, en el archivo también, pues en el archivo a mí sí me dieron expediente, pero yo lo estaba revisando para buscar todas las actuaciones que usted nos pidió y no hay todas las que usted nos pidió, por ejemplo, en ese. Y cuando yo volví a ir al archivo me dijeron que no, que entonces ya que tocaba era laboral, pero de laboral ya había ido yo. Entonces, pues, bueno. Escríbame al chat y dígame qué tiene su expediente y qué le falta. Explíqueme cómo terminó, digamos, para ver en qué puedo apoyarles, ¿verdad? Y lo definimos con mucho gusto. Ok, muchas gracias. Sí, fenecido sí está, solo que no tiene todas las etapas que usted pidió. Exacto. No tenga pena, me escribe y miramos ahí. Brenda, Breni.
Licenciado, yo solo le quería preguntar respecto a la carta, como en cuánto tiempo no las podría extender o algo así, para ir a pedir el expediente. Sí, lo puedo hacer hoy en la tarde de una vez. Solo escríbame, por favor, al chat y me da su nombre exacto. Y le mandé mensaje y le puse el nombre completo y número de carnet. Repítamelo, porfa. Y así de una vez se lo va a hacer hoy en la tarde y se lo devuelvo en escáner para que en PDF usted pueda imprimirlo, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado. Muy bien. Diego. Licenciado, muy buenas tardes. Yo también podría una consulta. Fíjese que yo también le escribí por un tema bastante particular que tenemos con mi compañero, pero no nos ha contestado. Escríbame nuevamente ahorita después de la clase, porfa. Ahorita en la tarde vamos a resolver eso. Así de una vez vamos resolviendo temas. Vamos a ver Josué o José, algo así se yo era para lo mismo que acaba de decir el compañero, que nosotros también escribimos por un tema algo particular y no nos respondió. Reescríbeme. Fíjense que muchos de los que están en la clase de hoy me han escrito y a varios les he respondido, pero lamentablemente ustedes saben que en el chat pues tengo muchas comunicaciones, ¿verdad? Y me disculpo con ustedes por no haber respondido oportunamente sus consultas, pero reenvíenmelas hoy por la tarde y con mucho gusto. Para los que quieran carta también reenvíenme, aunque ya me hayan mandado datos, reenvíenmelo para tenerlo yo ahí a mano y de una vez vamos a resolverlo. Con mucho gusto, compañeros. Gracias, Lic. A la orden. ¿Alguien más, compañeros? ¿Ya no hay dudas? José, dígame. Muy buenas tardes, licenciado. Fíjese que yo tuve un inconveniente y me tuve que conectar tarde a las clases y parece que me llamó y no estaba conectado. Disculpe. Sí, pues va, está bien. José, ¿cuál es su otro nombre? José Emiliano Hernández Tema. Hernández Tema, sí, me recuerdo que lo llamamos. Vamos a ver. Sí, mi moto se me quedó, entonces me tocó venir algo tardecito. Muy bien, no tenga pena, vamos a ver, Hernández Tema. Aquí está, sí. José Emiliano Hernández Tema. Bueno, ya lo marqué, no tenga pena. Disculpe ahí, licenciado. No se preocupe, ¿alguien más, compañeros? Sí, vamos a ver, Juan Coco. Buenas tardes, licenciado. Yo, por lo mismo que el compañero anterior, que también me habían llamado y no pude estar presente. ¿Cuáles son sus apellidos? Coxuyuk. Coxuyuk, Juan José, ¿verdad? Sí. Sí, ya lo marqué, no tenga pena. Bueno, terminemos estos 3 minutos, 4 minutos, compañeros, de esto de la relación, de la vigencia de la relación laboral. Dijimos 1 de febrero, vean hagan su anotación por ahí, compañeros. 1 de febrero 18 al 31 de diciembre 21. Entonces, del 1 de febrero 18, así se cuenta, 1 de febrero 2018 al 31 de enero 19, sería un año, ¿verdad? Luego venimos, primero contamos los años, luego los meses y luego los días. Entonces ya ese es el primer año. Luego del 1 de febrero 19 al 31 de enero 20 sería el segundo año. Y el tercer año va del 1 de febrero 20 al 31 de enero 21. Entonces quiere decir que son 3 años. ¿verdad? 3 años, ya computamos los años, son 3 años. Por eso dice ahí, la relación laboral fue de 3 años y 11 meses. Ahora bien, ¿cómo contamos los meses? Miren, la última fecha que hablamos fue el 31 de enero del 21, ¿verdad? Para completar los 3 años. Entonces, del 1 de febrero 21 en adelante, ya con los meses. Entonces estaríamos hablando de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, porque cabal cierra el 31 de diciembre la relación laboral. Entonces quiere decir que son 3 años y 11 meses, ¿sí? ¿Estamos bien ahí, compañeros?
Esa es la forma de hacer las cuentas. Creo que por razones del tiempo, compañeros, ya no vamos a poder terminar. ¿Sí se va a conectar el otro docente, compañeros? ¿Alguien que nos pueda confirmar? Sí, licenciado. Y tenemos laboratorio. Sí, licenciado, y laboratorio. No se preocupen, ¿verdad? Con mucho gusto. Entonces vamos a dar por terminada la clase en este momento y vamos a dejar ese tema para otra oportunidad, compañeros. Fátima. Licenciado, una pregunta. ¿Con esta fórmula es cuando miramos los días laborados? ¿O todavía no tenemos que No ver eso días todavía? laborados, sino que es lo que le tenemos que exponer al juez sobre cuánto duró la relación laboral, ¿verdad? Es decir, que al juez se le tiene que decir duró 10 años, 3 meses, 15 días, por decir un ejemplo, ¿verdad? Eso se lo tiene que decir uno al juez para que él conozca de ese hecho, ¿verdad? Esa es la vigencia de la relación laboral. A eso se le llama vigencia de la relación laboral. Gracias. Bueno, compañeros, feliz tarde entonces. Siempre es un gusto saludarlos y feliz descanso para todos.